poquito, por favor, no es que sea mala onda, que les ruego que lo pongan en silencio o en vibrador. Luego no quiero escuchar la canción de La Chona o la canción de banda o de reggaetón como timbre, porque voy a acabar bailando aquí y no quiero eso. No se crean. Dios me libre de bailar ese tipo de canción. Pero por favor, hagan por lo menos esa pequeña bondad para mí, de que pongan en vibración su teléfono. Bien, abran sus Biblias por favor en Santiago, repito, Epístola de Santiago, y vamos a leer capítulo 1, del versículo 5 al 8, y por favor quiero que pongan atención a la lectura que voy a dar. Pongan sus ojos puestos en la lectura. Y según de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Muchas gracias porque nos permitió venir de nuevo para estar con tu iglesia, alabando, glorificando tu nombre y por supuesto gozándonos, celebrando que tú vives porque has resucitado y estás en el cielo intercediendo por nosotros. Te rogamos, Padre mío, que sea tu Santo Espíritu que nos dé el entendimiento, la retención de tu palabra, de tu mensaje, que nos quites toda pereza, toda distracción y nos ayudes a mantener el enfoque puesto en ti. Gracias porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. En el capítulo anterior, así como si fuera algo así como de serie, casi como WandaVision, para los que no han visto, no lo han visto, pues se lo pierden. En el sermón anterior vimos el tema de las pruebas. El cristiano siempre está en pruebas. Y no solamente el cristiano, también el converso, pero vamos a enfocarnos solamente con que el cristiano siempre está en pruebas. ¿Y cuál es ese propósito de las pruebas que vimos en el sermón pasado? Es con el propósito de hacernos madurar, de que nuestro carácter, que nuestra vida refleje y sea cada vez más y más como a Jesús. Es verdad que la Biblia menciona que nosotros los salvos ya somos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Es verdad. Pero seguimos en un proceso de santificación. Y nuestra vida, nuestro carácter, nuestra conducta, todo nuestro ser tiene que ser moldeado más y más como Jesús. Que la gente de afuera, que la gente que está a nuestro lado, vea en mi vida y se refleje en mí que Cristo Jesús está en mí. Ese es el propósito de la prueba. Las pruebas yo sé que son muy arduas, muy cansadas, pero Santiago nos enseñó del versículo 2 al 4 que tenemos que verlas con sumo gozo. Esa es la actitud correcta que el creyente tiene que ver las pruebas. Si un creyente no ve con sumo gozo y con gratitud la prueba, hay un problema entonces en tu vida espiritual. Así de fácil. Si te la pasas quejándote, murmurando y diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? Entonces hay un problema contigo del cual tú tienes que reflexionar y preguntarte, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente esta prueba hay un propósito? Por supuesto que hay un propósito. El propósito principal de las pruebas como general es glorificar y honrar el nombre de Dios. Como secundario es moldearnos a imagen y semejanza de Cristo más y más como Él. Lo acabo de explicar. Como específicas hay un montón. Hay varias. Pero las dos generales las acabo de mencionar, así que por favor grábesela. Ahora Santiago en estos versículos está abordando un consuelo y está abordando también otro desafío. Porque el primer desafío decía de los versículos del 2 al 4 que tienen que ver los creyentes la prueba con sumo gozo y gratitud. Eso es un desafío, por supuesto. ¿Quién persona en su sano juicio que se ha perdido un ser familiar muy amado le va a decir al Señor, Señor, gracias? Como humanos es difícil, lo entiendo. Pero Dios es soberano. Y si Dios permite y hace, es con un propósito y es para gloria y honor de su nombre. Yo sé que no es fácil.
Yo igual soy humano, tengo las mismas debilidades que ustedes, también tengo pruebas, claro, de diferente magnitud, de diferente índole, pero al final de cuentas igual tengo mis pruebas. Así que no vengan a decirme a mí que, ay, pobre de mí, que solo sufro, yo todo lo sufro, porque todos sufrimos, todos padecemos. Así que, como decía mi madre, mi hijo, no eres el único que padece, hay personas que padecen más que tú. Así que entendamos que las pruebas tienen ese propósito en nuestras vidas. Regresando aquí al contexto, había mencionado en el sermón anterior que esta epístola está completamente dirigido a judeocristianos, solamente a ellos. Sin embargo, le había mencionado que como aplicación podemos aprender de ello. Es verdad que no nos compete, pero podemos aprender y podemos aplicar cosas prácticas a nuestra vida en esta carta. Así que ahora se dirige del versículo 5 al 8 y que vamos en ese momento a estudiar a qué se refiere, a qué me está diciendo Santiago con eso. Específicamente el judío cristiano, pero también a mí como aplicación. Comenzamos con el versículo 5. Y según de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Si hacemos memoria del paráfrasis que mencioné en el sermón anterior, escuche bien cómo lo puse. No me lo sé de memoria, discúlpenme, yo tengo pésima memoria. Pero dice, hermanos míos, gócense al saber que inevitablemente seremos atacados de afuera en algún momento, en alguna parte, de alguna manera. Ya que, como bien saben, nuestra fe debe comprobarse continuamente para saber si es genuina. Y como resultado de ser válida será la constancia. Pero dicha constancia no termina hasta llegar a ser madura, completa, entera, íntegra y perfecta como el de Cristo Jesús. Santiago comienza en el versículo 5 diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Así comienza el versículo 5. Esto implica, como mencioné, un consuelo, pero a la vez un desafío. ¿Por qué un consuelo? Bueno, consuelo porque había judeocristianos pues, que estaban teniendo una situación tan difícil que no sabían qué hacer. No entendían su problema, su situación. Y Santiago les dice, ok, no entiendes qué pasa y no sabes qué hacer, acércate a Dios porque Dios es la fuente de la sabiduría. Pero también es un desafío. Porque había judeocristianos que posiblemente ellos decían, yo lo sé todo, no tengo ningún problema porque yo soy sabio. Pero la Biblia dice y especifica que la sabiduría de este mundo y la sabiduría del hombre es necedad delante de Dios. Eso es un eco de parte de Salomón que se encuentra en Proverbios. Acompáñenme a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 3. De versículos 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En pocas palabras, esto que está diciendo Santiago es un eco de Salomón diciendo, hey, aunque tú tengas sabiduría y conocimiento, tú necesitas la guía y dirección de Dios siempre en todo momento. Dios no quiere hijos que sean independientes de Él. Dios quiere hijos que sean completamente dependientes de Él. Dios no quiere hijos que tengan en sí, en su propia opinión, su sabiduría y conocimiento. Dios quiere que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Y para que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios, necesito saber qué es lo que quiere el Señor. ¿Y cómo lo tengo? En su palabra. Aquí lo tengo. Las palabras si alguno, eso da a entender, como había mencionado, que había judeocristianos que no sabían qué hacer. Estaban en una situación, una crisis en la que están desesperados porque se encuentran como que, ¿y qué hago? Me encuentro en una situación difícil, tremenda. ¿Será que estoy bien? ¿Será que realmente escogí el camino correcto?
¿Será que realmente Dios me ama? ¿Será que realmente Dios me ha dicho que va a estar conmigo? ¿Pero por qué tengo esto? Perdí mi casa, perdí familia, amigos encarcelados, otros que han sido muertos. Se preguntaban así los judeocristianos. Me lo estoy imaginando. No lo puedo asegurar con un hecho verídico, no tengo bases, pero me lo imagino así. Entonces ciertamente había unos que estaban en una situación tan difícil que no sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar. Y por eso Santiago le da un consuelo. Oye, si no sabes qué hacer, pídele a Dios sabiduría. Él te lo va a dar. Porque Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es la fuente de todo, de gracia, de amor, de salvación, de sabiduría, de todo lo bueno. Dios es la fuente de todo. Dios es nuestro todo. Algo muy interesante con Santiago es que en aquel tiempo es verdad que los judeocristianos no tenían el Nuevo Testamento completo. Apenas la carta o la epístola de Santiago era la primera de un volumen nuevo. Al menos eso se piensa o se cree, que Santiago fue la primera epístola, el primer libro de todo el Nuevo Testamento. Entonces el judío cristiano no tenía acceso a las escrituras del Nuevo Testamento como para poder estar estudiando y meditando y recordando la persona de Cristo Jesús. Actualmente lo tenemos nosotros, es una bendición. Tenemos aquí la Biblia completa en diferentes versiones, diferentes idiomas, y tenemos acceso día y noche para poder estudiar, meditar acerca de la persona de Cristo Jesús. Ahora se preguntará, ¿y de qué me sirve meditar y estudiar acerca de la persona de Cristo Jesús? Bueno, me sirve porque su vida ha dado testimonio tan hermoso de que a pesar de que Él padeció y sufrió, Él nunca dudó. Nunca levantó la mano diciendo, me tocas y te mando una legión de ángeles. Tuvo una vida tan interesante, tan hermosa, que podemos aprender de ella e imitarlo en nuestra vida. Ahora, como mencioné, es verdad que el judío cristiano no tenía la escritura del Nuevo Testamento completo, pero Santiago hace un eco de las palabras de Cristo Jesús diciendo la labor que hará el Espíritu Santo cuando nosotros no sepamos qué hacer y qué habremos de hacer y qué habremos de decir. Vamos a verlo. Acompáñame en Lucas 12. Lucas capítulo 12 del 11 al 12. Si es que aparece algún día en mi Biblia. Lucas capítulo 12 del 11 al 12 dice: Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o a qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis o que debáis de decir. También lo podemos ver en Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, del 26 al 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, Santiago está apelando a las palabras de Cristo Jesús, diciéndole, ok, no tenemos la escritura completa. Bueno, no lo dijo con esas palabras, pero pues haciendo como que algo pues dentro de lo que estamos estudiando. Está diciendo, tranquilos, tenemos al Espíritu Santo que Él nos dará guía y dirección y que nos dirá qué hacer y cómo debemos de hacer. Porque el Espíritu Santo es nuestro sello de garantía de que le pertenecemos a Dios. ¡Wow! ¡Qué bello!
en este versículo hace mención de sabiduría. Esta palabra de sabiduría, como mencioné, no es sabiduría humana, no es sabiduría terrenal. Aunque esa sabiduría se encuentra en la tierra, pero no pertenece a la tierra, pertenece a Dios. Vamos a analizar qué es la sabiduría terrenal y qué es la sabiduría espiritual. Se dice que el conocimiento es la acumulación de información. Se dice que la experiencia es el conocimiento puesto en acción. Y se dice que la sabiduría es la administración de esa experiencia. Dicha administración implica al menos 5 cosas o 5 elementos: analizo, planeo, organizo, dirijo y controlo. Esa definición es lo que el mundo diría. Y esa definición de administración es lo que diría un licenciado de administración. Se supone. Digo se supone porque es lo que aprendieron. En cuanto a la sabiduría espiritual, aquí es un don. Vamos a ir desmenuzando qué es cada cosa para que lo podamos entender mejor. La palabra don, del griego carisma o charisma, si lo quieren leer de forma literal, significa que es una capacidad, una virtud que tiene una persona, un individuo, para realizar cierta tarea de forma hábil y eficaz. Eso es un don, en términos sencillos. Aterrizándolo al don espiritual, esto significa que tiene como propósito ese don espiritual de capacitar, escúchelo bien, capacitar al creyente para trabajar por el crecimiento de la iglesia. Entonces, un don espiritual es una herramienta, es algo que Dios me ha dotado, me ha dado para que lo ponga al uso de la iglesia. Eso es un don. Claro, por supuesto, ese don también lo puedo utilizar para beneficio propio, pero no es el objetivo. El objetivo del don espiritual es que yo lo ponga al servicio de la iglesia, porque de esa forma estoy manifestando amor por mis hermanos y de esa forma estoy provocando que la iglesia crezca y desarrolle. Y de esa forma motivo a otros a que digan, oye, él usa un don, perfecto, eso me anima, me motiva a que yo también quiera servir y hacer por la iglesia. Eso se supone que debería ser el objetivo, pero lamentablemente la situación actual, son pocas las personas que hacen uso de sus dones para el bien de la iglesia, son pocas. Y no es que digan, es que yo no tengo un don. Sí tienes un don, por lo menos tienes un don, por lo menos uno, y es el de servicio, porque el Señor os mandó a servir a todos, a todos. Habrá otros dones, como el don de la fe, el don de la sabiduría, el don de sanidad y otros dones más. Son varios, son diversos, son distintos. Pero no me vengas a decirme que no tengo un don. Sí tienes un don. Al menos tienes el don de servir. Y el servir no es un castigo, es un privilegio. Es completamente un privilegio. Híjole, cuando escucho a jóvenes que dicen, hijo, pues se la tenga, ay mamá, ¿por qué yo? Manda a Jada. No está haciendo nada, está viendo ahí Pokémon y no sé qué más cosas. ¿Por qué decirme a mí? Oye, si Dios te pide que toques las cosas es porque Él quiere algo en ti. Algo quiere que desarrolles en ti. Algo quiere desarrollar Dios en ti. Recuerdo cuando yo estaba ahí en la iglesia de Mérida, y recuerdo que casi todos los adultos, la mayoría, si no es por exagerar, iban solamente conmigo a pedirme, bájeme una silla, bájeme una mesa, hermano me limpias acá, hermano me traes esto, hermano me compras aquello, hermano me preparas esto, solamente a mí. Y llegó un punto que dije, ya me cansé porque solamente a mí me lo están pidiendo. Me cansa. Mi error fue decir eso. Fue mi error, porque he entendido realmente que los dones son para hacer la iglesia. Si ven que entiendo unas cosas, pues, ¿eh? Pero lo he entendido. Los dones son para servir a la iglesia.
Y esto lo hago. Sí, híjole, uff. Si me ven que como que me pongo rojo, me abanican, Pero sí, lo entendí, no lo entendía. Y ahora que lo entiendo, cada vez que una persona, un hermano me dice, hermano, ¿puede hacer esto por mí? Claro, por supuesto. Y no lo haría uno, lo haría 7 y 70 veces 7 por ti. Porque de esta forma estoy expresando mi amor por ti, porque eres de la iglesia de Cristo. Y quiero que te motives también a seguir creciendo, ya que también tus dones los pongas al servicio de la iglesia. Ahora, en cuanto al don de la sabiduría, este don en particular tiene como propósito específico capacitar al creyente para que sepa cómo manejar una situación dada, saber qué decir y saber qué hacer dentro de la voluntad de Dios. Eso es el propósito de ese don de la sabiduría. Saber qué decir, qué hacer dentro de la voluntad de Dios. No de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo he mencionado. Y lamentablemente la sabiduría no es algo, no es un don que por lo general y por lo natural se le da al hombre, porque el hombre no es sabio. Por naturaleza el hombre no es sabio, siempre es necio, es torpe. Así que se les ofende que no, yo no soy torpe. Yo soy torpe. Y soy necio también. La Biblia lo dice también. Algo muy interesante también es que la sabiduría espiritual produce discernimiento espiritual. ¡Qué increíble! Uno ligado de la otra. Ahora, ¿qué es el discernimiento espiritual? Ese discernimiento espiritual es la capacidad que el creyente tiene para entender y reconocer las cosas espirituales. Como por ejemplo, decía Pablo que uno debe discernir lo que una persona está acá en el púlpito. Si acaso yo estoy diciendo alguna herejía, alguna tontería, ustedes que son espirituales deben discernir si realmente lo que estoy diciendo va acorde a lo que Dios dice en su palabra. Y si no, pues ahí bájenme. Así como el payaso de rodeo, bájate ahora, vamos a la calle. Pero pues lamentablemente no mucha gente lo hace. Muchos payasos aquí en el púlpito, en muchas iglesias, enseñan puras barbaridades y luego ¿por qué el evangelio es manchado? Y luego, ¿por qué la gente cuando llega decían, es que a mí me enseñaron esto, yo no sabía que era así? Y como decía el pastor Jerry, es que lamentablemente la gente no estudia, no se prepara. Aquí está. Dios es la fuente de sabiduría, pero si lo dio también por escrito, por favor, leámoslo. Estudiemos. Nos la pasamos leyendo y estudiando chismes de las redes sociales, pero para leer algo de la Biblia, no tengo tiempo. Es que tengo muchas tareas. Es que tengo exámenes y proyectos. Oye, ¿leíste al menos un versículo? No, no leí nada. ¿Pero estaba en las redes sociales? Ah, sí, bueno. Sí, estaba allá. Está en las redes sociales. Dato adicional. La palabra griega carisma o charisma implica una donación, un regalo. ¡Qué hermoso! O sea que ese don es un regalo del Señor. El don de la sabiduría y otros dones más. Ahora, cuando me refiero a que es un regalo, me refiero a que el hombre de ninguna manera lo ha ganado y de ninguna manera lo merece. Y nunca podrá ganarlo con sus propias fuerzas, porque es un regalo del Señor. No es algo que tú te merezcas, ni yo me merezca. Es un regalo de Dios. La palabra también de don tiene un trasfondo militar y es muy interesante. Y escuche. Cuando un emperador subía al trono o estaba festejando su cumpleaños, el emperador le daba a los soldados un donativum. En pocas palabras, un donativo. Le daba dinero para que esto se entienda mejor. Ellos sabían que no lo habían ganado ni tampoco se lo merecen, pero lo recibieron por la pura generosidad del emperador. Así nosotros los cristianos, la salvación no la merecemos. Es más, Dios ni siquiera estaba obligado a salvarnos. Ni siquiera estaba obligado a hacerlo. Si Dios hubiera querido, nos dejaba por nuestra suerte y listo.
pero lo hizo por amor, por gracia y por misericordia. Así de fácil, así de inmenso es la gracia de Dios, así de inmensa. Y la gente lo toma en poco. Es bueno porque se me saca mucho mi garganta, Ciertamente el creyente necesita de sabiduría espiritual para saber qué decir cuando está en la prueba, para saber qué hacer cuando está en la prueba, y discernimiento espiritual para entender y reconocer las cosas espirituales y entender los propósitos de Dios que tiene detrás de cada prueba en mi vida. Así. Y repito, si no lo has entendido, mejor cuestiónate y pregúntate si eres salvo. Es lo primero que debes preguntarte. Si continuamos leyendo el versículo, dice que Él, o sea Dios, da abundantemente a todos y sin reproche, y les será dado. ¡Qué maravilla! Eso para mí es una maravilla. ¿Por qué motivo es una maravilla? Porque Dios no te lo echa en cara. No se molesta porque le pidas. Tampoco lo retiene en su mano diciendo no te lo voy a dar. Él dice te lo voy a dar por pura gracia. ¡Qué bello! ¿Qué? Son cosas inefables, cosas que no puedo ni describir. Y lo da a todos abundantemente, a aquellos que lo piden. Es verdad que también Dios te lo da aunque no lo pidas, pero Dios quiere que tú se lo pidas, que tú reconozcas que necesitas la guía y la dirección de Dios. Deja de ser soberbio, deja de creer que la sabes todo y mejor ve con Dios y pídele guía y dirección, porque es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito, es lo que nosotros los hijos, los santos de Dios necesitamos en nuestras vidas. Nótese que es interesante notar algo que es muy curioso. Y quiero que pongan atención porque cuando lo empecé a estudiar me empecé a reír y dije, no hombre, se pasó el lanza aquí Santiago. Sí, porque ahora le voy a explicar. Santiago nos desafía en tener sumo gozo en la prueba. O sea, Santiago en los primeros versículos nos desafía a que tengamos una actitud de sumo gozo y gratitud en las pruebas. Este es el primer desafío. El segundo desafío nos está diciendo que dejemos de ser soberbios y que pidamos a Dios sabiduría porque pues no sabemos qué hacer. Somos torpes y podemos regarla y hacer tonterías, así que mejor pide guía y dirección para saber qué hacer y qué decir. Así de fácil. Ahora, en esto segundo que les acabo de decir, tal pareciera, escúchelo bien, tal pareciera que me estuviese diciendo a mí Santiago que yo pida pruebas. Así. Tal pareciera que me estuviera retando. Pide sabiduría para que tengas pruebas. ¿Y tú cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué pasó? O sea, me está diciendo que pida sabiduría a Dios, pero me está diciendo en pocas palabras que cuando pido sabiduría, ¿estoy pidiendo pruebas? Claro. Te explico por qué. Nuestra salvación debe dar fruto. Y los dones se deben de ejercitar. Si los dones no los pones en ejercicio, Dios te va a hacer Dios va a poner algo en tu vida para que tú lo ejercites. Así de fácil. Tanto nuestra salvación como los dones que Dios nos ha dado deben ser ejercitados, pulidos, puestos en acción. Salvación sin fruto no sirve. Dones sin uso, escúchelo bien, no sirve. Todos los que son verdaderamente salvos, se espera que nuestra salvación dé fruto. Y Jesucristo lo dijo, que deis mucho fruto. Lo dice en su palabra. Y todos los que son verdaderamente salvos, se espera que usemos los dones que Dios nos ha dado, no solamente para beneficio nuestro, sino como dije, para beneficio de la iglesia. Todo esto que acabo de mencionar con el único propósito de glorificar el nombre de Dios y que nosotros, los individuos, los santos de Dios,
seamos transformados, moldeados con un carácter más y más como el de Cristo Jesús. Así de sencillo, así de fácil. Qué interesante. Entonces, cuando yo estoy pidiendo que Dios me conceda sabiduría, estoy pidiendo indirectamente que me ponga una prueba. Si yo le estoy pidiendo que me dé paciencia, ahí es cuando la gente no entiende, también estoy pidiendo que me dé pruebas. Para que ese don sea desarrollado, se debe poner en una situación para que yo lo pueda ejercitar. Para que yo pueda crecer, desarrollar y madurar, necesito también poner a prueba ese conocimiento para que yo madure. Es como los exámenes. Los escritos, los que tenemos en las escuelas, los que todo joven y todo niño odia. Sobre todo matemáticas, son los que más odia la gente. No sé por qué, pero son mis favoritos. Es fácil, 2 más 2, 4, ya está. Sí, es fácil. No sé por qué se complican la vida ustedes. Están chabelitos. Si leemos Gálatas 5 del 22 al 23, observamos que tenemos 9, escucha bien, 9 elementos del fruto del Espíritu. En pocas palabras, la madurez espiritual. Pero a lo largo de la Escritura del Nuevo Testamento tenemos diversos dones que están repartidos. Vamos a ver, por ejemplo, uno que está en Romanos 12:7. Sí, eso 9. No conté mal. Lo que están haciendo así. Sí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así, o sea, así fue el kinder, nada más para que sepan, ¿eh? A ver, acompáñenme en Romanos, por favor. Romanos 12:7. Acá dice, o si de servicio, en servir. Hasta aquí. Ahora, este pasaje o esta pequeña cita que acabo de mencionar habla acerca de un don, el don de servir. Y vamos a enfocarnos en ese pequeño don. Así que nada más pongan atención porque voy a dar un ejemplo. Ahora, vamos a plantear lo siguiente. Supongamos que hay una persona que está pasando por una prueba, pues en este caso de paciencia. ¿Por qué? Porque él pidió paciencia. Los que casi siempre se la pasan pidiendo paciencia, de que Señor, dame paciencia con mi marido, o Señor, paciencia con mi hijo. No lo quiero decir, pues ya lo saben. Así que no me hagan decirlo, pues son las mujeres. No me hagan decirlo, que ya lo dije, pues. La mayoría de las personas que piden paciencia son las mujeres, la mayoría. Aclaro, no soy machista. Aclaro, que no me sé que no me quieran apedrear allá afuera, como los judíos. Pero aclaro, la mayoría de las personas que piden paciencia son las mujeres. Los hombres por lo general dicen, tiro y ya. O sea, esperan la paciencia y ya lo dejo arrinconado, y ya, ahí quedó, ahí muere. Pero la mujer por lo general dice, quiero paciencia. Y dicen, miércoles de oración, hermana, ¿qué es lo que quiere que oremos por usted? Es que quiero paciencia para soportar a mi marido. Y uy, no sabe lo que pide, hermana. No sabe lo que está pidiendo. Cuando pedimos algo que es para beneficio nuestro, para que nuestro carácter desarrolle como el de Cristo Jesús, va a ser puesta a prueba. Si es un don que queremos también, va a ser puesto a prueba. Porque tanto en nuestra salvación que dé fruto, también el don tiene que ser desarrollado. Están muy ligados. Por supuesto, el don lo puedo utilizar para cuando esté en una situación de prueba, pues como una herramienta para ayudarme. Y también para desarrollarlo. Y también para ponerlo al servicio de la iglesia. Pero entiéndanlo. Cada vez que pedimos algo que es para nuestro beneficio, porque es un carácter que tiene que ser moldeado, va a ser puesta a prueba. Y también el don. Tiene que ser así, para que crezca y desarrolle. Si no crecemos, si no desarrollamos, nos quedamos solamente como calentabancas y eso es todo y ahí muere. Así de sencillo. ¿Cuándo han visto que un árbol que si no se le riega, que si no se le pone abono, que si no se le pone aquello, no va a crecer? Tiene que crecer. Pero también observamos, si el árbol es bueno, ha de soportar las tremendas tormentas y tempestades. Porque eso significa que tiene una raíz muy profunda. Lo mismo que el cristiano. Si tiene una raíz profunda, aferrada, arraigada en la persona y en la obra de Cristo Jesús, podrán venir pruebas, tribulaciones, podrá venir lo que sea y nada nos va a sacudir porque estamos firmemente sembrados en Cristo Jesús. Así de sencillo.
verdad que el don de sabiduría es el don que más se pide cuando estamos en prueba. Indudablemente. Cuando estamos en prueba, uno no va a decir, Señor, dame el don de servicio, cuando estoy en prueba. No vas a pedir eso, obviamente. Vas a pedir sabiduría porque no sabes qué hacer y cómo reaccionar. Y necesitas guía y dirección. Ahora, ¿es válido pedir otros dones cuando estás en prueba? Por supuesto que es válido. Pero por lo general, el don que siempre se pide cuando uno está en prueba es el don de la sabiduría. Porque es cuando ahí necesitamos la guía y dirección de Dios. Nótese esto. Estamos bajo prueba para que demos fruto y a su vez estamos bajo prueba para hacer uso de los dones que Dios nos dio para que se desarrolle. Así de sencillo y así de fácil. Así tiene que ser. Algo muy interesante con respecto a este versículo es que este versículo no se limita solamente al hecho de la sabiduría espiritual. Es verdad que este versículo solamente habla específicamente de pedir sabiduría espiritual. Es verdad, no lo voy a negar. Pero si cambiáramos ciertas palabras, como para que dijera, si alguno tiene carencia de algo para su vida cristiana, pídale a Dios y Él le dará. Como lo que dije, careces de sabiduría, pídele a Dios. Careces de paciencia, pídele a Dios. ¿Quieres servir? Pídele a Dios. ¿Quieres amar a un hermano que te es difícil amar? Pídele a Dios. Porque eso significa que te va a poner en una situación difícil para que tú crezcas, desarrolles y seas útil. Muy interesante. Ahora, quizás vas a decirme, no, ya con lo que me acabo de decir, ya no quiero pedir nada. Ya, me voy a echar para atrás. Pero, ¿sabes una cosa? Ay, me pica mi ojo. Pues déjame decirte que aunque tú no pidas nada, a fin de cuentas Dios te va a probar. Pidas o no pidas, Dios te va a probar. No tienes escapatoria, estás en las manos de Dios. Y aparte, porque Él es soberano, Él puede hacer, disponer lo que quiera contigo, porque eres su propiedad. Incluso aún de los inconversos, de los malandrines, también están en las manos de Dios. Así que tanto las pruebas que son para los cristianos es para desarrollar, las pruebas para los inconversos es para que se acerquen a los pies de Cristo Jesús. Así que no tienes escapatoria. Quieras pedir o no quieras pedir, mira, estás en las manos de Dios. Así de fácil. Así que mejor coopera. Cooperando. Solito y cooperando, dice mi mamá. Ok. Regresamos a Santiago. Vamos a leer versículo 6. Entonces, como primer punto de versículo 5 es, pide sabiduría con valor. Así, pídelo con valor. No tengas miedo. Así, valiente. Pide con valor. Yo sé que van a venir pruebas, pero pues pide con valor. Es para tu bien, para nuestro bien, para la gloria de Dios. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En el versículo anterior vimos que ¿cuál es la otra actitud que debemos de tener cuando estamos en prueba? Es decir, una actitud de humildad, de que debemos pedir guía y dirección de Dios. Ya lo vimos en el versículo anterior. Ahora aquí Santiago está haciendo una mención de que tú tienes que pedirlo con un ingrediente principal para que funcione. Es la fe. El ingrediente principal que debe estar acompañado en tu pedir es con fe. Hago un pequeño paréntesis aquí un momentito antes de que se me quieran poner a pensar otras cosas diferentes. De que, ay, man, voy a pedir un coche y con fe se va a dar. No. Aguántame. Estamos en contexto de la situación, de la prueba. No nos salgamos de contexto. Porque texto sin contexto es puro pretexto. Así de fácil. Así me dice mi madre. Así que no nos queramos salir de contexto.
El contexto del cual está hablando Santiago en este versículo se refiere a una fe en la cual está siendo probada. Y como está siendo probada, tú pides lo que necesitas para que tú puedas soportar la prueba. Nótese que no está pidiendo que pidas que te lo quiten. En ningún momento lo dice. Si me encuentras en la epístola de Santiago alguna parte, sección que diga que pidamos que Dios nos quite la prueba, te compro un auto ahorita mismo. Si me lo buscas y me lo traes ahorita. Porque no hay. Dios no quiere que pidamos que nos quite la prueba. Eso no quiere. Si revisamos las historias de los apóstoles, de los discípulos, en ningún momento ellos dijeron, Señor, quítanos la prueba. Al contrario, ellos dijeron, Señor, danos valor para que podamos hablar fuertemente tu mensaje. Que seas tú quien se glorifique, que seas tú quien se manifieste. Aún en el Antiguo Testamento, cuando estaban Moisés y los israelitas cruzando el río, no pidieron que les quitase la prueba. Dios se iba a manifestar en esa situación difícil que estaban teniendo los israelitas. Así que no pidamos que Dios nos quite la prueba, sino que nos dé fuerzas para resistirla y para que demos gloria a su nombre. Ahora, regresando al punto de la fe, y les digo y les repito, estamos en contexto, no nos salgamos del contexto. Esta fe tiene al menos 3 elementos según el libro de William Evans de las principales doctrinas de la Biblia. Sí, creo que sí. Eso, grandes doctrinas de la Biblia. Se me olvida el nombre de la Biblia. Escuche bien, son 3 elementos. Primer elemento, conocimiento. Luego, asentamiento o, pues, creer, en pocas palabras. Y tercero, apropiación. Escuche bien, conocimiento, asentimiento y apropiación. ¿Qué es cada cosa? El conocimiento. Nuestra fe no es ciega. Descansa en el mejor de las evidencias del mundo y es en Cristo Jesús. Hay evidencias tanto eclesiásticas como no eclesiásticas de que Jesucristo existió. Si no fuese así, no tendríamos 10 después de Cristo o 10 antes de Cristo. Jaque mate, ateos. Así que ahí tenemos. Tenemos evidencia de que Cristo Jesús realmente sí existió. Hay evidencia. Entonces tengo ese conocimiento de que Cristo es verdad. Y no solamente tengo la evidencia externa que esté de la Biblia, también evidencia interna en la Biblia de que Cristo es verdadero. Y aquí lo podemos conocer y aprender y estudiar de Él. Ahora, el asentimiento. El asentimiento es que no solamente es que yo conozca de forma teórica las cosas y la persona de Cristo, sino que yo creo en lo que Él dice que es. Ya conozco a Cristo, asentimiento, ahora yo creo en lo que Él dice que es. Él dice que es el Salvador, Él dice que es mi Señor, Él dice que vino a morir por mí, Él dice que es Dios. Entonces le estoy creyendo a Él de lo que Él dice. Y por último, apropiación. Me estoy apropiando de Él, de Cristo Jesús, como mi Señor y Salvador, porque yo creo en lo que Él dice y pongo mi vida, mi confianza en la persona de Cristo Jesús y en su obra también. Así que son 3 para que formen la fe: conocimiento, asentimiento y apropiación. El mero conocimiento no sirve, el mero conocimiento no es fe. Todo el mundo conoce a Cristo, pero no lo reconocen como su Señor y Salvador. Todo el mundo le cree lo que Él dice que es, pero ninguno se rinde ante Él. Tienes que llegar a esa apropiación como tu Señor y Salvador para que sea una fe genuina. De lo contrario, mejor cuestiónate si realmente tu fe es verdadera, si realmente Él es tu Señor. Mejor pregúntate eso. Así que tienes que llegar a esa tercera base: apropiación. Si no llegas a la apropiación de que Cristo Jesús es tu Señor y Salvador, hay un problema y enorme y por atender. Regresando al contexto y tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, escuche bien.
¿Tenemos acaso conocimiento de las promesas de Dios que son a nosotros? Escuchen lo que dije, a nosotros. Porque la palabra de Dios es para todos, pero no es a todos. La palabra de Dios originalmente fue para el judío. Pero hay ciertas secciones que están en la Biblia que es a nosotros los gentiles, que no le compete al judío. Las promesas del Antiguo Testamento, que son de otra dispensación y de otro pacto, son respectivo a Israel. Así que aquellas personas que dicen, yo soy del pueblo del Señor y pues me tiene que dar riquezas porque Él prometió que nunca va a faltar comida, que nunca va a faltar nadie que tener riquezas y que mi calzado nunca se va a desgastar. Él me lo prometió. Y lo sacan completamente de contexto. Hay que estudiar y saber y conocer las promesas que le corresponden a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. El Señor no nos prometió riquezas, pero sí prometió que estaría con nosotros todos los días del fin del mundo. Que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y también nos prometió que tendremos pruebas, porque si a eso lo hicieron, ¿quién nos espera a nosotros que somos sus discípulos? Así de fácil. Tenemos que entender todo esto. Va la pregunta de nuevo. ¿Tenemos acaso conocimiento de las promesas de Dios que nos competen a nosotros? ¿Tenemos ese conocimiento? Si tenemos ese conocimiento, ¿le creemos? Y si le creemos, ¿actuamos conforme y de acuerdo a esa promesa? ¿Nos apropiamos acaso de ellas? En pocas palabras es lo que se hizo Santiago. Pide con fe. Si sabes que Dios te lo va a dar porque te compete y te corresponde a ti, solamente a ti que eres la iglesia, pídelo. Te lo va a dar. Y repito, estamos en contexto. No estamos hablando de que yo voy a pedir un carro, voy a pedir un helicóptero, o voy a pedir una mujer modelo que está en los Altos Jalisco. No. No estoy pidiendo nada de eso. Estoy pidiendo cosas respectivas a lo espiritual. Ahora, cabe aclarar y mencionar una cosa. El hecho de que pida con fe, escúchelo bien, no me está garantizando que Dios me lo va a dar siempre. Escúchelo bien. El hecho de que yo pida con fe no garantiza de ninguna manera que Dios me lo va a dar. Por ejemplo, Pablo tenía un aguijón en la carne. Y dice en la Biblia, en Corintio, que Pablo le suplicó a Dios 3 veces que se lo quitara. ¿Y qué dijo Dios? Bástate ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así de sencillo. Todo depende de la voluntad y soberanía de Dios. Así. Me he topado con personas y he escuchado que dicen, no, es que la fe hará que se mueva Dios. Y no es así. Quien te diga eso, aléjate de él y cuéntaselo lo que más confianza le tengas. Así de fácil. Cruz, así de fácil. Que se vaya al diablo y venga Jesús. Porque no es así. Tu fe no va a hacer que Dios se mueva. Tú te vas a mover por lo que Dios te diga. Así de sencillo. Sí, para que se vean un ratito. Porque veo que están caras así de... Me molesta. Y tampoco venga a decirme, ay, Señor, cree en Cristo y toda su vida será de color de rosa. Tampoco. No le crea. Corra. Huya. El que estemos en el camino de Dios es hermoso. Cabe mencionar, aclaro, estar con Dios no estoy diciendo que es hermoso, aclaro. Debo que puedas aquí y malentiendan. Estar en los caminos de Dios es lo más hermoso que una persona, un ser humano puede experimentar. Pero cuando estamos en los caminos de Dios nos pasa de muchas cosas. ¿Y por qué? Porque hay propósitos detrás de cada cosa. Quien te haya dicho y te haya dicho sí,
estar con Dios es todo color de rosa, no es cierto. Cristo mismo dijo en los evangelios que Él vino a traer espada, Él vino a traer separación entre familia, pleitos entre nuera y suegra, que es lo más habitual, y un montón de cosas. Es verdad, ¿por qué? Porque Cristo es nuestro centro, ahora es nuestro todo. Obviamente, cuando es nuestro todo, es nuestro centro, la familia pues ya quedó a un lado, y quieren que tú despides esa mirada de Él, y que vuelvas a regresar a lo de antes. Al cigarro, al alcohol, a las drogas, a la fornicación, a las fiestas paganas, un montón de porquerías por haber. Y no, es hermoso los caminos del Señor. Difíciles, por supuesto, son difíciles, no lo voy a negar, pero son maravillosos, son hermosos. Todo esto que vemos es perecedero, es corruptible, es pasajero. Nosotros también somos pasajeros. Pero ahí en la eternidad, en el cielo con el Señor, seremos glorificados. Seremos tal como Él es. Así que si piensas que estás perdiendo tu tiempo con Cristo, no lo estás perdiendo. Eso sí te lo digo. No pierdes tu tiempo, está en los caminos de Dios. Pero que no te metan la idea de que tu fe va a ser mover a Dios y que estar en los caminos de Dios es todo color de rosa, porque no es cierto. Será todo de color de rosa como estamos en el milenio. Eso sí. Como dice en el himno que dice, cuán glorioso será mañana. Así. Pero, así que, aléjense y cuéntense con más confianza, detengan y corran y huyan y digan cruz, cruz, cruz. Vamos a Filipenses 1:6. Quiero que leamos esto, por favor, y quiero que se lo graben muy bien. Ups. Filipenses 1:6. Y quiero que ponga atención. Estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es una promesa. Dios ha comenzado en ti algo y lo va a terminar y lo va a perfeccionar. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. ¿Cómo? En la forma de Dios. Todo es de la forma y del tiempo de Dios. No es tu tiempo ni es como quieras. Es como Dios quiera, cuando Dios quiera, donde Dios quiera. Así de sencillo. Si no lo has entendido y no lo quieres entender, ahí está la puerta y te puedes ir. Así que mejor quédate y escucha y apréndelo. Regresamos a Santiago. Y me apuro porque me queda poco tiempo y luego se me va a ir mucho tiempo. Continuamos leyendo y dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Si ya sabemos que Dios es veraz en su palabra, que cumple su promesa, ¿por qué dudas? Dice la Biblia que aquel que dude de Dios lo hace mentiroso, Aguas. Cuidado. Decir que Dios es mentiroso, cuidado. Hay personas en la iglesia que van a decir, es que no lo merezco. Oye, brother, nadie merece nada, pero Dios te lo quiere dar. Y quizás habrá personas que digan, es que no le quiero dar lata a Dios, no le quiero estar pidiendo. Porque sí me ha tocado personas que cuando dicen, hermana, ¿quieres pedir algo? No le quiero dar lata a Dios. Oye, ¿no quieres pedir algo a Dios? No le quiero pedir nada porque no le quiero dar lata a Dios. Óyeme, es Dios. Escucha su nombre, Dios, D-I-O-S, Dios. Si no fuese Dios, no sería todopoderoso. Dios todo lo puede. Incluso podemos estar pensando a lo mejor, ya hermano cállese, no hermano bájese, ay hermano que gloria a tu nombre, hermano qué guapo estás, hermano que esto, hermano aquello. Y Dios lo está escuchando todo, porque Dios es Dios, así de fácil. Sí, nada para que se Así que quitémonos toda clase de pensamiento absurdo, inútil y toda actitud orgullosa e independiente y acerquémonos a Dios sin duda y sin miedo. Sí, acá se llama la palabra. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, nuestro refugio, Él es nuestro todo. Así de sencillo, así de fácil. Sígase, repito mucho esa palabra. Luego me encargo de quitar esa muletilla. Santiago sabe que hay todo tipo de personas en la grey del Señor. Y aquí hay una pequeña paráfrasis que quiero que escuche.
Esto va dirigido nuevamente al judío cristiano. Dios a la verdad está dispuesto a darles sabiduría para saber qué hacer en la prueba, pero pidan con fe. Tienen conocimiento de las promesas de Dios y le creen, pero ello no basta, deben apropiarse de ellas y actuar de acuerdo en ellas. Esa es la diferencia entre creencia y fe. Creencia es un acto mental y teórico, pero la fe agrega voluntad y acción. No duden y no teman, dice Santiago. No sean como las olas del mar que dicen que con palabras yo creo en Dios, pero con mis actos estoy demostrando lo contrario. Hermano, ¿crees en Dios? Simón, amén. Pero no sé, ya me entró dudas. Estoy teniendo problemas. Es que no sé si me ama el Señor. El Señor te ama. Eso sí, entiéndelo. Pero es necesario que cada santo padezca, al menos por este momento. Lo dijo Pedro. Es necesario. Hay un propósito. Grábeselo. Versículo 7. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando no hay confianza en Dios, el único rumbo es ir de mal en peor. Así. Vas de mal en peor. Decadencia. Este versículo describe con claridad lo que ocurre en una persona que pide sin fe. No recibe nada. No recibe nada una persona que no pide con fe. O lo que es peor, escucha bien. O no recibo nada, o lo que es peor, la prueba se intensifica o se extiende. ¿Y por qué? Para que ese hijo suyo entienda y acuda a Dios. Este versículo describe ese tipo de personas que piden guía y dirección de Dios, pero hacen su voluntad y se apoyan en su propia prudencia o sabiduría. Son ese tipo de personas que le piden a Dios que le quiten un problema de adicción, pero siguen aferrándose a ello. Son ese tipo de personas que piden descanso en sus corazones y que luchan con sus fuerzas y no dan oportunidad que Dios haga la lucha. Así que si eres una persona que está teniendo pruebas y que está luchando con sus fuerzas y se siente cansado, escúchalo bien, no son tus fuerzas, son las fuerzas de Dios. Dice a mi madre, tú haz tu parte, Dios hará el resto. ¿Qué te compete hacer? Obedecer, clamar al Señor. ¿Y qué hará el Señor? Hará lo que Él tenga que hacer. Sin más. Ciertamente, este versículo habla de una persona que en palabras expresa tener fe en Dios, pero en sus actos está demostrando tener dudas con respecto a la veracidad, providencia y promesas de Dios. Y lleno de miedos, pensando que si Dios no hace algo al respecto, entonces yo tengo que hacer algo. Como pasó con Sara. Voy a ayudar a Dios. No. Tú no ayudas a Dios. Eso de que dice la gente, estamos ayudando a Dios a repartir el evangelio, no es cierto. No la estamos ayudando. Porque Dios no ocupa nuestra ayuda. Nos dio un mandato que debemos de obedecer. Que hay muchos que no hacen, ese es su asunto entre ellos y Dios. Pero no pienses que, doy ofrenda porque ayuda a Dios. Estoy evangelizando porque estoy ayudando a Dios. No. No es así. Dios no ocupa tu ayuda. Ni siquiera ocupa tu alabanza, pero pues Dios quiere que tú lo reconozcas. Quiere que tú lo adores. Así de grande e inmenso es Dios. Somos una nada. Pero Dios quiso que fuésemos algo para Él, sus hijos. Es verdad, hermanos, y no niego que el silencio de Dios es muy abrumador, en serio, no lo niego. Es muy desesperante el silencio de Dios cuando estamos en prueba. Lo entiendo. Me ha tocado muchas veces que cuando estoy en una situación difícil, lo único que escucho es aire. Señor, ¿tú dónde estás? Te necesito. Y sé que hay personas que también lo han experimentado y no es fácil. Sé lo que se siente.
pero Dios está allá. Incluso les voy a compartir una frase que mi madre me dijo. Me dijo: hijo, recuerda que cuando el discípulo está en prueba, el maestro calla. Así me dijo. Cuando el discípulo está en prueba, el maestro calla. Pero aunque el maestro calla, él está esperando que tú acudas a él, porque él está dispuesto a socorrerte. Mi madre me enseñó eso y hasta la fecha se me queda, porque es verdad. Y te repito, no son tus fuerzas, es el poder de Dios. No es como quieras, no es cuando quieras, es todo de acuerdo a lo que Dios quiere, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere. Así que no tengas miedo. Pide con convicción. Vamos al último versículo, número 8, para terminar, porque me están acorreteando. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Algo muy interesante que dijo Matthew Henry con respecto a la duda es que dice que la duda no es un acto de no creer, tampoco es escepticismo. Dice Matthew Henry que la duda es una persona que cree y que no cree y que está dividido. Muy interesante. Y repito, en contexto. ¿Por qué repito contexto? Porque una persona que desde siempre ha sido inconstante en su vida es una persona que realmente nunca será firme en sus convicciones y decisiones. Nunca. Y si nunca es firme en sus decisiones y convicciones, honestamente dudo de su salvación. Porque si no es firme en una cosa, ¿qué te hace pensar que será firme el hecho de que tenga fe en Dios? Pero en contexto, aquí se está refiriendo Santiago a las situaciones difíciles que estaban enfrentando los judeocristianos. Si seguimos leyendo en versículos más adelante, vamos a observar versículos que hablan acerca del pobre y del rico. Indudablemente había judeocristianos que tuvieron problemas de persecución, de tribulación, que eran encarcelados y asesinados. Había judeocristianos que eran pudientes, que lo perdieron todo por su fe en Cristo Jesús. Hubo gente que murió también, y hubo gente que fue testigo de las muertes de esas personas y se preguntaban: ¿realmente estaré en el camino correcto? ¿Realmente vale la pena morir por Dios? Era una situación tan tremenda. Judíos muriendo por su convicción, por la fe en Cristo. Y esto dice Santiago: hey, no se sacudan, no se turbe su corazón. Yo entiendo que han perdido cosas, que están teniendo persecuciones, tribulaciones, pero manténganse firmes. No permitan que esas situaciones que les están causando problemas hagan en ustedes la duda de que si están o no están en el camino verdadero. Estamos en el camino verdadero. A lo largo de muchos siglos, mucha gente ha muerto por el nombre de Cristo Jesús, y hasta la fecha nada ni nadie nos debe callar ni nos callará. Así que técnicamente lo que está diciendo aquí Santiago es: no dudes, estás en el camino correcto. ¿Tienes situaciones difíciles? Sí, con propósito, pero estás en el camino correcto. Santiago nos enseña, como resumen del versículo del 1 al 4, cuál es la actitud correcta que el creyente debe de tener. Una actitud de gozo y de gratitud. En estos versículos, del 5 al 8, nos está enseñando a pedir sabiduría, a pedir guía y dirección de Dios cuando estemos en la prueba, para que sepamos qué hacer y qué decir. Que seamos dependientes de Dios, que acudamos siempre a pedirle a Dios. Deja de ser orgulloso, deja de creer que las sabes todas, porque no te las sabes todas, ni yo me las sé todas. Tenemos conocimiento, sí, pero seguimos aprendiendo, y debemos ser hijos dependientes completamente de Dios. El hecho de que pidamos siempre debe ir acompañado de ese ingrediente de la fe.
Y como dije, hablamos en contexto referente a las pruebas. Porque recuerda, no es nuestra fe que hará que se mueva a Dios. Y el hecho de que pidamos con fe no me garantiza que Dios me va a dar siempre lo que quiero. Porque todo depende de la voluntad y soberanía de Dios. Pero como en este caso es cosa espiritual para beneficio y crecimiento nuestro, créanlo, sí lo va a dar el Señor. Conociendo esto que te acabo de mencionar, tengo una pregunta de reto para que te lo lleves en casa. ¿Sabes tú cómo manejar tus pruebas? Si no sabes cómo manejar tus pruebas, ve a Dios. Él es la fuente de la sabiduría. En Él puedes descansar. Que no sean tus fuerzas. Deja que Dios haga. Deja que Dios siga obrando, transformando tu vida más y más al carácter de Cristo Jesús. No temas, no dudes, no se turbe tu corazón, sé firme, sé valiente. Mantén siempre tus ojos puestos en Cristo Jesús, porque Él vive y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Cuán bello, glorioso es tu nombre. No hay nadie como tú quien haga las cosas bellas y maravillosas. Señor mío, no te pedimos que nos quites las pruebas, sino que seas tú quien se manifieste y se glorifique en ellas. Danos sabiduría para que sepamos qué hacer, qué decir, qué actitud debemos tomar, qué decisiones debemos tomar, Señor mío, que sean de acuerdo a tu voluntad. Nosotros como humanos no sabemos qué hacer, somos carentes de inteligencia, de sabiduría, de entendimiento y necesitamos tu guía y dirección en todo momento. Seas tú y quieras tú en tu gracia y misericordia concedernos paz, consuelo, descanso a nuestros corazones en medio de la aflicción. Y por favor, ayúdanos a que por medio de estas pruebas aprendamos y que tu Santo Espíritu nos moldee a un carácter más y más como el de Cristo Jesús. Gracias porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén.